Buenas noches. Eh, si alguien puede decirme si están con el audio correcto, ¿están escuchando? Sí, se escucha, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, ustedes ya tienen algún camino recorrido en la farmacología básica. Yo voy a hablarles de un tema. Es un concepto quizás de los más importantes de toda la farmacología clínica y probablemente es uno de los que más van a utilizar ustedes cuando estén frente a un paciente. Más que todos los conceptos teóricos y todo lo que han visto hasta ahora. Porque ¿qué han aprendido? Han aprendido lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética. Y aparentemente todos los fármacos actúan igual, funcionan para todos igual. Y en la práctica esto pues no existe. Una misma dosis de un fármaco en tres pacientes diferentes puede ocasionar diferentes respuestas. En uno puede acumularse y llegar a la toxicidad, en el otro puede no hacer nada y en el otro puede curarlo sin hacer daño. Y esto es justamente parte de lo más importante que en esta clase voy a tratar de cubrir. Para entender por qué ocurre esto, por qué la diferencia de respuestas entre los pacientes. He puesto ahí una foto mía para que los que nunca me han visto, que no sé si habrá gente que no me conoce, pero así como estoy ahí, más o menos así soy. Bien, siempre les voy a mostrar en mis clases un roadmap, un GPS farmacológico, para que más o menos se ubiquen dónde estamos. Ustedes han empezado la materia estudiando qué es el fármaco, su ciclo vital, luego todos los métodos para desarrollar fármacos al mercado. Han visto la farmacodinamia, la farmacocinética, y hoy voy a hablar de este tema, de la variabilidad biológica, de la individualización de la farmacoterapia, para asegurarnos, obviamente, un efecto farmacológico eficaz y seguro. Y son varios aspectos que voy a considerar. Cuando hablamos de individualización de la farmacoterapia, estamos rompiendo esa idea muy peligrosa de que existe una dosis estándar. La dosis estándar sirve para estudiar, pero no sirve pues para tratar pacientes, porque el paciente no es igual que una tabla, una cosa donde si es así, te haces esto así, no es una cosa rígida. Es un sistema biológico complejo y obviamente muchos son los componentes que van a modificar la respuesta al fármaco. En las clases prácticas yo hago mucha eh, hincapié en este objetivo implícito de la farmacoterapia. Ustedes han hablado con el doctor Zavala seguramente cuando han hablado de la farmacoterapia. Han visto que existe el segundo paso de la farmacoterapia orientada al paciente es definir el objetivo terapéutico. Y hay un objetivo terapéutico orientado a la enfermedad, otro objetivo terapéutico orientado al paciente. Cuando usamos fármacos, existe un objetivo implícito, cuando especialmente vamos a usar la vía sistémica. Lo que pretendemos es concentrar el fármaco en el plasma de una manera estable, dentro de un margen terapéutico o ventana terapéutica, para que logremos un efecto deseado en el paciente. Este es probablemente uno de los conceptos más importantes que hay que tener en cuenta.
Todo empieza desde que nosotros vamos a dar una dosis de un medicamento. Pero lo que realmente nos interesa no es cuántos miligramos, la dosis, sino la concentración que vamos a lograr de ese fármaco en ese organismo. Y esa concentración plasmática estable tiene muchas variables que la pueden modificar. Y entre la dosis y el efecto, pues hay todo un camino donde ocurren variaciones. Y ahí es donde pues aparecen los errores clínicos. Cuando hablamos de individualizar, estamos diciendo algo muy simple, pero también muy profundo. Cada paciente tiene sus características que modifican la respuesta al fármaco. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y si ustedes no consideran esto, están tratando a ciegas. Cuando tenemos frente a nosotros un paciente, debemos pensar todo el proceso cinético, desde que entra el fármaco por la boca del paciente hasta que sea eliminado, y preguntarnos si todo está como debe estar para lograr el objeto, es decir, el objetivo terapéutico. Y este objetivo implícito que es que el fármaco esté en una concentración estable. Yo utilizo un simulador, que es este simulador, es un modelo matemático que les muestro a los estudiantes para que vean que lo que nos interesa es lograr esto. La concentración plasmática estable significa que la concentración comienza a oscilar dentro de un margen, pero de manera estable. Va a llevar un tiempo, 4.5 vidas medias, seguramente esto han visto ya en farmacocinética. Y acá se produce ya la estabilidad de la concentración que nos va a asegurar el efecto farmacológico. El efecto farmacológico es la farmacodinamia. La farmacodinamia y la farmacocinética se relacionan con este factor cinético que es la concentración plasmática estable. Y obviamente hay todas estas variables que pueden afectar que esto ocurra. Y esto justamente es lo que vamos a hablar hoy. De esto es que voy a tratar de que ustedes entiendan para que no estén tratando a ciegas a sus pacientes. Hay un punto clave que muchos no entienden bien. Nosotros no tratamos a los pacientes con miligramos. Cuando hablamos de dosis, por ejemplo, no nos interesa mucho los miligramos, nos interesa la concentración. Esto es lo que nos interesa, la concentración plasmática. Y los miligramos son referenciales simplemente de parte de las casas farmacéuticas. Si la concentración es muy baja, vamos a tener niveles subterapéuticos. Si la concentración es alta, más allá del margen terapéutico, vamos a tener toxicidad. Entonces tenemos que movernos entre la toxicidad y lo subterapéutico. Y a eso llamamos ventana terapéutica. El arte de la farmacología, justamente de la farmacología clínica, es justamente el mantenernos dentro de ese rango intermedio, que lo llamamos margen terapéutico. Y para lograr esto, pues necesitamos entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace el organismo con el fármaco? Eso ya han visto. ¿Y qué hace el fármaco con nuestro organismo? También han visto. Que en cada slide va a haber cosas que ustedes van a tener que estudiar en el futuro, ¿no? Yo les voy a decir por qué he puesto cada slide. No voy a leer los slides. Este slide básicamente lo que me interesa es
Es muy útil clínicamente, pues, y es importante porque aquí están todos los factores que ustedes deben pensar o revisar mentalmente cada vez que van a prescribir a un paciente. Y esto es fácil de mostrar con el simulador, como cuando el peso cambia, cuando la función hepático-renal está alterada, bla, bla. Todos estos son factores que van a afectar la concentración plasmática estable, que es lo más importante de la farmacocinética y de donde empieza la farmacodinámica. Todos ellos van a cambiar la respuesta. Si un paciente pesa 70 kilos y otro pesa 30, pues el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Los intervalos, la dosis. No se puede dar la misma receta a todos los pacientes, no funciona. Y ahora observen ustedes que hay un listado ahí de otras variables que pueden alterar la concentración. Y no todo depende del fármaco. No todo es biología. No es el paciente ni el fármaco, es el mismo paciente que no se adhiere a la terapia, por ejemplo. No es que el fármaco esté mal, sino porque el paciente no lo toma, no toma el medicamento, entonces obviamente que no va a funcionar. Y esto también es parte de la farmacoterapia, el ver y asegurarnos que el paciente se adhiere a la terapia. Las interacciones farmacológicas también son una de las causas muy frecuentes de problemas en la práctica. Y muchas veces no se ven hasta que el paciente se complica. Queremos entender lo que vemos, explicándonos con patologías, queriendo hacer otro diagnóstico que el que tiene. Y la verdad es que no tiene ninguna otra enfermedad. Lo que tiene es una interacción con algún fármaco que está tomando. Y cuando las cosas están complicadas es que nos damos cuenta. En este modelo, pues ustedes pueden ver cómo nos obliga a cambiar la forma de pensar. No solo hay un factor, son una combinación de todos una serie de factores que pueden afectar la concentración plasmática. El paciente con sus problemas, el fármaco con sus problemas, la enfermedad y sus problemas, el ambiente, el estilo de vida. Pero ven cómo cada uno de estos factores afectan a la concentración del fármaco, tanto cinéticos como dinámicos, la respuesta, etc. Todo está interaccionado. Cuando vemos a un paciente no podemos aprender las cosas de memoria, tenemos que entender. Hay temas genéticos, fisiopatológicos, constitucionales del paciente, hasta ambientales, como dice el título de este slide. Bien, ahora vamos a entrar a un escenario donde la farmacología cambia completamente y es el embarazo. Las mujeres embarazadas también se enferman, las mujeres embarazadas también necesitan tratamientos farmacológicos, pero ellas trabajan embarazadas, esa fisiología cambia totalmente y puede cambiar todo el concepto que tenemos de farmacocinética, especialmente. Y además hay que entender que no hay solo un paciente, sino que son dos.
la mujer y el feto. El embarazo produce una serie de cambios y esos cambios no son decorativos. Estos cambios modifican el comportamiento de los medicamentos y nosotros tenemos que estar atentos a todos estos cambios. Tenemos que entender qué va a pasar en todos los sistemas en los que se afecta el aumento del volumen plasmático. Va a diluir más a los fármacos, va a haber menos concentración. Entonces la dosis normal puede resultar insuficiente. Van a haber cambios en el volumen plasmático, como les he dicho. Miren, de 4.700 puede subir a 5.200 ml en 32 semanas. Entonces hay un incremento al final del embarazo hasta 1.600 ml en el plasma. Esto va a cambiar totalmente la cinética del fármaco. Hay cambios en el sistema, en el gasto cardíaco, por ejemplo, el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Cambios en el flujo sanguíneo regional. Hay zonas en las que necesita más sangre el paciente, especialmente la zona genital, todo lo que es el útero, porque hay un ser en desarrollo allá, pues. Entonces, el organismo de la mujer va a redireccionar flujos y disminuir flujos en algunas regiones. En el músculo esquelético, por ejemplo, mujer embarazada difícilmente va a poder hacer ejercicios. Los músculos son mal irrigados. Hay cambios respiratorios que también van a afectar. Y si afectamos el pH, afectamos la liposolubilidad de los ácidos y bases débiles, que en su pKa van a cambiar su liposolubilidad, pero aquí va a haber más o menos fármacos liposolubles por los cambios en el pH. El mismo embarazo puede disminuir la concentración de los fármacos, al menos por dos mecanismos. Uno de ellos son las alteraciones en el plasma y otras los mecanismos de metabolismo y depuración. Ustedes van a ver algunos slides que vienen a continuación que tienen que ver hasta con, miren, las actividades enzimáticas en el hígado. Se van a ver afectadas por el embarazo. Y esto es lo que hace difícil, pues, a la farmacoterapia en el embarazo. No hay reglas. No hay reglas simples para que podamos seguir. Lo único que hay es que hay que tener criterio clínico. Hay que pensar qué estás haciendo. Porque si no piensas en que ahí hay dos seres y el principal, que es la madre, con cambios hemodinámicos, respiratorios, metabólicos, que van a afectar incluso el metabolismo de los fármacos, pues la cosa no iría muy bien. Ahí pueden ustedes observar cómo se altera el flujo renal, los cambios gastrointestinales. Aquí tenemos el periparto, es decir, estamos entrando a la parte en la que la madre va a dar de lactar al feto. Esto es otro problema. Aquí la cosa está en saber qué fármacos pueden alterar algunos aspectos en el momento inmediato después del parto
y qué fármacos pueden entrar por la leche al feto, ¿no? La lactancia y tantos fármacos que pasan la barrera y están presentes en la leche materna y van a producir problemas en el feto, obviamente. No hay reglas simples. La verdad es que el embarazo es todo un cuidado especial. Existen algunas reglas que la OMS propone, por ejemplo, ¿no? que, que dice que hay una tabla que valora, te dice que si un fármaco puedes o no usarlo en el embarazo. Pero no podemos hacer experimentos con mujeres embarazadas. Lo único que hacemos es transpolación de datos de animales hacia el humano. Y no siempre no tienen siempre correlación entre un ratón y una mujer. Se usan experimentos en ratitas, en cobayos, y se trata de En realidad, no hay un fármaco recomendado o seguro para el embarazo. Si pudiéramos evitar que una mujer introduzca su cuerpo químicos durante su embarazo, sería lo ideal. Pero siempre hay que evaluar el riesgo y el beneficio. Si la mujer está en riesgo, su vida está en problemas, tenemos que ver qué medicamento podría tener la mejor relación de beneficio y riesgo para ambos, para el feto y para la madre. Y uno de los problemas serios del embarazo es esto, la teratogénesis, la capacidad de producir alteraciones en la organogénesis, ¿no? Todos los fármacos pueden afectar por igual. Todo depende en qué momento del embarazo es que se va a producir la ingesta del medicamento. Hay fármacos que tienen especificidad, necesitan el momento de la exposición es clave. Durante cuando se están formando los órganos, que es una fase llamada organogénesis, el riesgo es máximo. Es ese periodo donde hay más daño. Y hay una tabla que ustedes la van a estudiar después cuando les dejen. Miren estas malformaciones, ¿no? Hay una serie de malformaciones. Y en realidad, el rango de embriotoxicidad depende del momento del embarazo en que se usa el fármaco y la especificidad y la concentración. El fármaco tiene que llegar al feto. Si no llega al feto, no hay teratogénesis. La mayor parte de los fármacos que han producido problemas son fármacos que atraviesan la barrera placentaria. Y hay un periodo de todo o nada, ¿no? O produce o no produce, entra o no entra. Y todo esto que está en rojo es organogénesis. Y está por semanas y los fármacos que entran en diferentes momentos, ¿a qué órganos afectan? La verdad es que no hay un momento del embarazo en el que no pueda haber daño. Si ustedes ven, la organogénesis afecta en todo momento. Y el daño puede ocurrir hasta antes del parto. Hay un polimorfismo genético de la madre y del feto que van a afectar obviamente la susceptibilidad a que ocurra este tipo de problemas. El mecanismo por el que se produce la teratogénesis son todos teóricos. Nunca hemos podido demostrar porque no se puede usar estos fármacos en mujeres embarazadas y ver qué pasa.
está prohibido por la ética médica. La bioseguridad y todo lo demás, pues hay un comité ético de evaluación de todo experimento farmacológico, que en ningún momento van a permitir que una madre con su producto sean sujetos de investigación para ver si hay o no alteraciones teratogénicas. Todos están malentendidos, no se sabe por qué se producen estos daños. Hay teorías. La talidomida es uno de los fármacos, el primer fármaco que ha hecho estragos en el mundo. Ha salido allá en la Segunda Guerra Mundial, creo. Se usaba para evitar el vómito en las mujeres gestantes, que ocurre generalmente en los 3 primeros meses, ¿no? La hiperemesis gravídica. Y se daba talidomida y los niños que nacían tenían pues daño en las extremidades. Nacían con sus extremidades cortas. Y se ha estudiado en animales qué pasa. Es un problema de oxidación del DNA. Esto se ha visto en animales, pero se entiende que algo así debe pasar en el humano también. Hay cosas que sugieren daños en el material genético, pero no hay una explicación muy, muy racional, digamos, para lo que está sucediendo ahí. Les decía hace un momento que en la leche materna, cuando estamos frente es decir, cuando tenemos o vemos una mujer que está lactando, entonces allá tenemos que tomar en cuenta que el bebé ya nació, pero el problema no terminó, no termina el problema ahí. Si nace el bebé, perfecto. La posibilidad de hacerle daño a través de fármacos en la madre se acabó. A través de la sangre materna que va a través de la placenta al feto. Pero el riesgo para el feto sigue habiendo desde el momento que hay fármacos que atraviesan las barreras en las glándulas mamarias y se hacen presentes en la leche. Entonces sí, vamos a seguir con el problema de que podemos afectarle al niño con los fármacos. Son muchos fármacos los que pasan por la leche materna. Vean, estos son los factores que afectan o están en relación de la concentración de la leche y el plasma. Para que pase un fármaco del plasma a la leche, pues tiene que ver la liposolubilidad, las proteínas, los factores físico-químicos de los fármacos, donde el pK es muy importante. Estos son fármacos que están contraindicados, por ejemplo, durante la lactancia. No se pueden dar bajo ningún término. Muchas veces en mujeres con cáncer o lesiones inmunológicas, lo que se hace es suspender el embarazo, si es que están, porque el daño es inminente. Una mujer con cáncer no la podemos dejar con cáncer, tenemos que darle tratamiento antineoplásico, pero estamos con la seguridad que ese niño va a ser afectado, entonces prefiere terminar el embarazo y salvar la vida a la madre, si se puede. Porque si empezamos el tratamiento antineoplásico, madre e hijo van a tener un desenlace fatal. Las recomendaciones en general son estas. Los fármacos son considerados seguros para el embarazo, son generalmente seguros también durante la lactancia. Hay algunos fármacos que lo sabemos que si los das no vas a producir daño.
En lo posible hay que evitarlos, pero si no hay otra, pues puedes usarlos. Y esos fármacos que puedes usar tampoco van a producir problemas en la lactancia. Esa es una regla, más o menos, en consideraciones globales. Y los niveles sanguíneos del infante pueden ser monitoreados y deben ser subterapéuticos. O sea que significa que el fármaco no está en una concentración que produzca efectos farmacológicos. Es ineficaz. Hay en el plasma, pero en niveles subterapéuticos. No va a haber respuesta del cuerpo del feto al fármaco. Y así aparentemente también se evitan algunos problemas congénitos. Esta es la famosa escala que la OMS propone, ¿no? Los medicamentos pueden ser clasificados de la A hasta la E, hasta la D y una X después. Todos están indicando si estos pueden, si puedes usar, no, normalmente no hay problemas. Aquí hay más probabilidad y aquí hay daño del feto. Y X es que totalmente contraindicado usar. Estas escalas van a ver en todo. Dicen el embarazo, recomendación tipo A, tipo B, C, D o X. Si ustedes observan, dice X, significa que está contraindicado, no puedes usar por ningún motivo. Si la madre está en peligro, su vida está en peligro y es X el tratamiento, pues habrá que acabar el embarazo y usar el fármaco para salvar la vida de la mujer. Bueno, este es otro, otro tema tan importante. Esto tiene que ver con, a ver, la idea que tenemos de los niños. Cuando en los albores de la farmacoterapia, que tampoco tiene más de un siglo, ¿no? A finales de 1800 comenzamos a usar sustancias de manera racional, digamos, o razonada. Pero a los niños los considerábamos como adultos pequeños y traspolábamos los tratamientos considerándolos adultos pequeños y matábamos pues niños a diestra y siniestra. Hasta que nace la ciencia esta de la farmacopediatría, donde ya el estudio de sus funciones, de las variables cinéticas, desde la absorción, la distribución, metabolismo y excreción, se observa que son algunas inmaduras diferentes a las de un adulto. Entonces empieza el estudio y las recomendaciones por kilo peso se vuelven muy comunes. Estos niños son tratados en la actualidad con el máximo de seguridad posible de ofrecerles a la fecha. Los niños no son adultos pequeños, tienen otra farmacocinética. Y ustedes van a ver en estos slides cuando vayan estudiando para ir a sus prácticas o ir a la parte de exámenes, pues todo es diferente. Sus órganos inmaduros, la composición corporal, todo hace seres diferentes a un adulto. La absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación, todas estas están afectadas. Y en la actualidad sabemos qué fármacos no podemos usar, qué fármacos los usamos y generalmente lo hacemos a través de dosis kilo peso. En el adulto ese tipo de dosificación es muy raro. Generalmente son recomendaciones grandes, tantos miligramos, tantas veces al día. ¿Y por qué vía? Pero en los niños todo es kilo peso, porque se trabaja con el índice de masa corporal y la composición especial que tienen ellos en cuanto a la cantidad de agua y sus procesos cinéticos, que es la parte más importante, la cinética, para poder
individualizar una farmacoterapia. De otra manera, sería imposible dar hacer individualización. El hígado no funciona igual. Los riñones no eliminan igual. La distribución es totalmente distinta. Vean, ustedes cuando lean esto van a entender mejor lo que estoy diciéndoles. Tenemos que entender que un niño no es un adulto pequeño. La pediatría es una especialidad en la medicina, pues y ahí es donde se aprenden estas cosas. Los que atendemos adultos no estamos familiarizados con la dosis kilo-peso. En la materia que están estudiando ahora como introducción a la terapéutica, que es farmacología clínica, tampoco vamos a exigirles que sepan cómo se dosifica en un niño un medicamento. Vamos a usar las dosis estándar como un inductor del aprendizaje, pero tampoco es un concepto válido en la práctica médica, ¿no? Ya les he dicho. Bien, entonces, la farmacopediatría es pues otra partecita de la ciencia esta, donde la absorción está alterada. Hay una serie de cambios en el pH gástrico que cuando nacen tienen un pH al año, tienen otro. Miren, y van cambiando una serie de variables donde obviamente la biodisponibilidad va a cambiar. Hay fármacos que necesitan un pH ácido para volverse liposolubles y cuando el pH pues, gástrico no existe, no se absorben. O que el vaciamiento gástrico esté retrasado o sea irregular, la motilidad intestinal. Todo esto pues que hace que entendamos cómo se absorbe un fármaco, el tránsito gastrointestinal, la superficie de absorción. Son conceptos fundamentales, cosas que ustedes han aprendido seguramente con el doctor Calví Montes a reconocer como partes importantes en el adulto y que se ven totalmente alteradas en el niño. Vean la distribución, por ejemplo. El gasto cardíaco es diferente, el flujo sanguíneo regional, el grado de disociación o asociación con proteínas, la composición corporal de agua, la grasa, totalmente diferente. Todo esto va a afectar la concentración plasmática estable. Aquí hay una comparación de un recién nacido y un niño ya de unos años, ¿no? 5 o 6 años. Desde las proteínas, la albúmina, las glucoproteínas, la glucoproteína ácida alfa-1, todas estas son proteínas plasmáticas que tienen que ver con transporte de fármacos. En un niño es diferente que un recién nacido. Y un adulto, obviamente el adulto se parece más a un niño que a un recién nacido. Y aquí la terapia con ciertos fármacos, pues no es posible. Fármacos que usan la albúmina para transportarse, por ejemplo, en un recién nacido difícilmente vamos a dar porque no hay una cantidad suficiente para que sea transportado el fármaco hacia la zona donde va a actuar. Eso llamamos blanco biológico. Y el líquido que está alrededor del banco biológico llamamos biofase. Entonces, para que un fármaco actúe, tiene que estar concentrado en su biofase. Y a veces esto, pues, no es posible en estos chiquitos. Algunos fármacos no funcionan. Y vean la composición, cómo es tan diferente la composición de acuerdo a la edad. Si vemos desde que nacen un prematuro hasta un adulto, la concentración de líquido extracelular
intracelular y la cantidad de grasa y de proteínas cambian y cambia a través de los años. En esta época, donde estamos con recién nacidos, con prematuros o niños de meses, las consideraciones son diferentes que un individuo que es un adulto. El tema de distribución, de metabolismo, de excreción, todo va a ser diferente. Bueno, y esto puede llevar pues a situaciones graves si no se entiende esto, ¿no? Uno de los ejemplos eh, más estudiados, digamos, en los años 50, 60, ha sido el síndrome del niño o el bebé gris, que se producía cuando se daba cloranfenicol al recién nacido y entraban en un shock. Se volvían de color gris y hacían una falla renal, hepática y se morían. Entonces, se extrapolaba las dosis del fármaco al niño y se daban dosis demasiado tóxicas. Entonces, obviamente, teníamos situaciones graves. Y hasta ahora se siguen situaciones graves cuando no entiendes que el niño no es como. Esto siempre va a ocurrir por no ajustar la dosis del fármaco. Es importantísimo tener en cuenta la fármaco, la individualización de la farmacoterapia. Vean cambios metabólicos. El metabolismo de los fármacos es bajísimo. El sistema enzimático, citocromo P450, que es lo más importante, la reducción, todo está disminuido hasta la conjugación con el ácido glucurónico y todo lo demás, sulfatos y todo. Entonces, el hígado fracasa en su función cinética. Un hígado que no está con sus fase 1 y 2 maduras, no va a poder, pues, ionizar las sustancias. Su función es ionizarlas, darles carga iónica para que se vuelvan no liposolubles y a nivel del riñón no se reabsorban y se eliminen por la orina. Ese es el rol del hígado. O las ponen en la bilis unidas a ácidos o sustancias proteicas y demás. En la fase 2 conjuga y les da carga positiva o negativa. ¿Para qué? Porque sean iónicas, vayan al intestino con la bilis y no se reabsorban. Y todo esto en los niños está ocurriendo. No tienen procesos metabólicos maduros. Entonces, el fármaco que esperamos que se metabolice no se metaboliza, se acumula, intoxicamos al niño. La excreción renal, igual, limitada, riñones inmaduros, el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, la función secretora tubular está alterada. Entonces hay que tomar en cuenta varios aspectos acá. Bien, esta es la clase de hoy, pero antes de terminarla, a mí me gustaría que si se llevan algo positivo de esta clase, se lleven en una idea. La farmacología no es dar medicamentos, es entender al paciente. El paciente que lo recibe es el paciente que nos interesa saber. No es tanto aprender de memoria temas farmacocinéticos o farmacodinámicos. Y si no entienden ustedes al paciente, no están haciendo una farmacología clínica razonada.
Entonces, ahí voy a dejar la clase de hoy y mañana a las 8 nos vamos a ver para hablar del otro extremo de la vida, los ancianos, la farmacogeriatría. Y después voy a hablar de las alteraciones en órganos, falla renal, falla hepática. Vamos a hablar también de la farmacogenómica, cómo la genética puede producir polimorfismos metabólicos en los que los individuos o no tienen un efecto deseado o presentan efectos adversos que ponen en riesgo su vida. Yo tengo la seguridad de que una clase que dura más de 45 a 50 minutos no sirve para otra cosa que para que ustedes graben y lean algún día. Pero hasta aquí yo creo que he saturado sus neuronas, si es que me han escuchado, de información. Y ojalá queden gran parte de lo que has dicho y lean lo que he dicho bajo los conceptos que he vertido y van a entender mejor. Entonces mañana nos vemos a las 8 en el mismo canal. Que estén bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.